Buenas tardes a todos. En este video voy a ver un problema resuelto que se denomina corriente en tierra por un rayo. Bueno, el problema consiste en analizar cuál es el peligro de ser alcanzado por la corriente eléctrica de un rayo que cae en la tierra y cómo se puede reducir este peligro, este riesgo. Entonces, bueno, cuando cae un rayo en un punto en la tierra A, una tormenta, la corriente eléctrica del rayo que cae en un punto se extiende uniformemente en una semiesfera en el terreno. ¿Sí? Podemos considerar, ¿no?, para fines de resolver el problema, que se distribuye uniformemente. Entonces la densidad de corriente, la magnitud de la densidad de corriente, que es la corriente entre el área, sería la corriente del rayo entre el área de una semiesfera, que es 2pi r cuadrada. ¿Eh? El área de una esfera es 4pi r cuadrada, entonces sería 2pi r cuadrada. Esta densidad de corriente eléctrica establece un campo eléctrico y un potencial eléctrico en el terreno circundante. Y bueno, la relación entre la densidad de corriente y la magnitud del campo eléctrico está dada por la ley de Ohm microscópica, que es esta. Es la densidad de corriente igual a la conductividad de la Tierra, sería, por el campo eléctrico en la Tierra, que se establece en la Tierra. Si despejamos, de esta expresión, el campo eléctrico sería el inverso de la conductividad por la densidad de corriente, pero el inverso de la conductividad es la resistividad eléctrica, sería de la Tierra. Entonces, finalmente, si sustituimos la densidad de corriente en términos de la corriente y la distancia, el radio de la semiesfera, me queda esto, ¿no? Que el campo eléctrico es proporcional a la corriente. Obviamente, entre mayor sea la corriente, mayor va a ser la intensidad del campo eléctrico, es proporcional a la resistividad de la Tierra. Entre mayor sea la resistividad de la Tierra, curiosamente mayor va a ser el campo eléctrico. Y bueno, a mayor distancia, el campo eléctrico va a ir disminuyendo como 1 entre r cuadrada. Entonces ahora la diferencia de potencial entonces que se va a producir entre distintos puntos, por ejemplo, entre un punto a una distancia radial d y un punto a una distancia d más r. ¿Por qué es importante esto? Entonces, vamos a suponer que la persona va caminando y está a una distancia. Cuando cae el rayo a una distancia d, su pie delantero, y el pie trasero está a una distancia d más delta r. Y lo mismo una vaca, vamos a suponer que hay una vaca también a la misma distancia d, y hay una separación entre la pezuña delantera y las pezuñas traseras de la vaca, delta r. Bueno, entonces la diferencia de potencial o definición va entre dos puntos, es el negativo de la integral desde un punto D, en este caso al punto D más delta R, del campo eléctrico, diferencial de R. Sustituimos el campo eléctrico en la integral, hacemos la integral y la evaluamos, llegamos a esta expresión que, simplificando, queda finalmente que la diferencia de potencial entonces entre el pie delantero y el pie trasero de la persona, o entre la pezuña delantera y la pezuña trasera de la vaca, es proporcional a la resistividad de la Tierra, la corriente que trae el rayo, y la separación entre estos pies. Se encuentra, bueno, y es proporcional al inverso de la distancia. Obviamente entonces se ve que a mayor distancia, menor será la diferencia de potencial, pero básicamente la diferencia de potencial se ve aquí que es proporcional a la separación. Bueno, entonces aquí vamos a ya meterle valores, ¿verdad?, típicos. Un rayo puede tener una corriente de hasta 100 kiloamperes o incluso más. En promedio ponemos una corriente típica de un rayo. La resistencia también típica de una persona debido a los fluidos, ¿verdad?, internos, es del orden de 4 kiloohms. Vamos a poner lo mismo para la vaca. Entonces, la corriente en la persona, por la ley de Ohm, ¿verdad?, que va a circular a través de la persona, sería la diferencia de potencial entre los pies, entre la resistencia de la persona, ¿sí? Quedaría esto, y lo mismo para la vaca.
Por lo tanto, sustituyendo estos valores, bueno, vamos a poner que está a una distancia de 60 metros, la resistencia de la Tierra, del orden de 100 ohms metro, separación entre los pies de la persona, 0.5 metros, ¿verdad? Medio metro, y entre las pezuñas delantera y trasera de la vaca, 1.5 metros. Entonces, para la persona se encuentra que bajo estas condiciones, la corriente va a ser de 54.8 miliamperes. Esto se sabe que puede producir contracciones musculares dolorosas, voluntarias, ¿verdad? Y un probable desmayo o shock de la persona. Puede quedar desmayada, o caer, ¿no? Caer al piso. Eso puede ser más peligroso si cae instantáneamente. Pero bueno, entonces la vaca, dado que la separación es mayor entre sus pezuñas, la corriente es de 162 miliamperes, que esto puede ser mortal. Se sabe que, bueno, hay variaciones, ¿no?, entre la corriente eléctrica que puede resistir una persona, un animal, pero en promedio se sabe que para corrientes eléctricas entre 100 miliamperes y 200 miliamperes ya puede haber fibrilación del corazón y puede ser letal, ¿no? Pueden ser letales esas corrientes. Entonces, ¿cómo se puede reducir? La persona puede reducir la corriente bajo este análisis, ¿verdad? Analizando esta expresión, juntando los pies, reduciendo la separación entre los pies. Los pies de una persona, o menos pueden ser de 0.25 metros, ¿sí? O bueno, incluso ya dependiendo del zapato, las condiciones, ¿no? O si junta los pies y separa de puntas, se puede reducir la distancia de separación, la delta R, ¿verdad?, en la persona, hasta unos cuantos centímetros, 0.07 metros, por ejemplo. Y en ese caso ya la corriente se reduce casi en un orden de magnitud, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Este problema es similar a un problema donde hay un nadador, ¿va?, dentro del agua, una alberca. Entonces se puede resolver de manera similar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.